Tiberio, nuevamente conversando contigo, porque con personas como tú tenemos muchas tertulias en nuestras historias, este programa que se llama Mi Bios, ¿no? Que es un poco mi vida, el concepto de esto, se inicia con unos 20 pioneros de la computación como tú, que nos van a contar en esta secuencia de conversación su historia, que es la historia de la computación de Colombia de alguna manera, en el caso tuyo pues en la academia. Entonces vamos a hablar un poco sobre toda esa trayectoria, y el primer punto que a mí me parece importante mencionar es que eres ingeniero de sistemas del año 78, ¿cierto? ¿No? Cuéntanos, 78, ¿cómo era la situación de estudiante primero que encontraste, por qué estudiaste esa carrera, y cómo era la situación tecnológica en ese momento? Bueno, primero muchas gracias, muy chévere charlar contigo estas cosas. 78, sí, yo terminé en el 78, yo inicié a estudiar sistemas en la UIS en el 73, y en la última huelga grande de la ola cerraron. Que se vinieron a cerraron pie, la UIS, sí. La militarizaron, cerraron el semestre, sí. Entonces mi hermano, que estaba aquí estudiando en Bogotá, me dijo que hay una universidad que también hace eso, me parece que tiene buena fama, y entonces vine a los Andes y empecé. En el 73, en el segundo semestre del 73. Y desde el punto de vista, pues el departamento no existía, estaba adscrito al departamento de ingeniería eléctrica, y estaban pues los pioneros pues organizando la cosa. Desde el punto de vista tecnológico estaba el host de la universidad, era el IBM 360-44. Sí, así es. Y ahí corría toda la universidad, o sea, desde la parte administrativa hasta la parte científica, se corrían los primeros programas de cálculo de estructuras y estas cosas. Mucho, de ingeniería civil, muchísimo. De ingeniería civil se hacía mucho, y pues la interacción era con tarjetas perforadas, pero se hacían cosas muy interesantes. Y yo terminé estudiando sistemas porque un amigo de la casa pasó por la casa de mi familia cuando yo estaba como en sexto bachillerato, se llamaba en esa época, y él era eléctrico o electrónico, y acaba de regresar de hacer sus estudios de posgrado en Estados Unidos. Dijo que eso de computación, eso iba a ser muy importante, y que yo no entendía mucho, pero me pareció que era muy importante. Claro, parecía, sonaba por lo menos interesante. Esa es la razón por la cual terminé, y aquí estamos. Pero en la UIS no alcanzaste a estudiar, ¿ibas? Estudié un semestre. ¿Qué carrera? Sistemas. ¿También había sistemas en ese momento? Sí, ya había sistemas. Ahora, al llegar acá, ¿con quién te encuentras? Digamos, personas de la época, profesores, investigadores. Yo me acuerdo mucho de una conferencia que hizo Rodrigo Querubín, Rodrigo, que explicaba el Watchdog System que ellos estaban haciendo el centro de control de ISA, claro, era en esa eléctrico. época. Sí. Y entonces el sistema de que que había dos máquinas redundantes, y que una máquina le mandaba cada ciclo un mensaje al otro, y el otro le tenía que contestar. Y si no le contestaba, entonces apagaba la otra máquina y cogía el control. Entonces eso me impresionó mucho. Claro. Esa charla, y él era el director de la carrera en esa época. Estaba Rodrigo y estaba Fernando Navas. Fernando Navas, claro. Ernesto Lleras también eran como los líderes de esto. Bueno, ok. Entonces viene esa experiencia, seguramente terminas en los Andes, pero hay una historia tuya que seguramente recreamos cosas en el futuro más después, pero en Francia, ¿no?
se mueve una situación con Francia en la universidad. Ya habían profesores franceses, porque en mi época ya habían llegado los primeros, Sí. pero tú conectas muchísimo hacia Francia, seguramente hacer un posgrado. ¿Cómo fue la situación? Está muy bien dateado usted. Sí, 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 claro, conozco mucho el BIOS tuyo. Sí, en esa época ya cuando estábamos en la carrera había las generaciones de los cooperantes franceses que eran jóvenes que acaban de terminar su doctorado en Francia, que en lugar de prestar el servicio militar venían a estarse 1 año o 2 años en la universidad. Y la universidad había arrancado un programa que nunca he sabido bien quién fue el que vio, lo dimensionó. Un programa que fue muy importante, que hubo 3 becas de doctorado por año durante 10 años, se pactó con el CRUS en Francia, dedicados a informática, a matemáticas y electrónica. Y ahí en ese programa, personas como Alberto García, claro, profesor de esa época, como Francisco Rueda, como José Abasolo, estuvieron en Joaquín Oramas, como la primera ola de uniandinos que fueron a formarse a la escuela de Grenoble, que lo estaba impulsando muchísimo Francia. Sí. Y yo terminé siendo el último becario de ese programa. ¿Como becario? Como becario del gobierno francés, cuando yo me fui para allá en el año 79. Sí. O sea que venía del año 69. Claro. Ese programa. Y eso le cambió la configuración intelectual de la computación a los Andes. Sí, mucho. Y a la Facultad de Ingeniería en después. En general, inclusive yo creo que la informática, ¿sí? Se convirtió en la palabra la informática, sí, porque antes hablábamos era de los sistemas, sí. Eso es muy francés. Sí, entonces en esa época personas como Jacques Toulier, que hizo después una carrera muy importante como profesor en Francia, él movió mucho temas de frontera en ese momento y formó una generación bien vanguardista en computación acá, junto con Camilo Rueda, que estaba recién llegado también de MIT, sí. Y realmente marcaron esto y entonces yo salí a hacer el doctorado entonces a Francia con esa beca, que era la última beca. Sí, Camilo Rueda, entre otras cosas, es muy dedicado a la música y la computación, ¿no? Creo que todavía, ¿no? Todavía. Sí. Y ya sí, con él se hizo, pero inspirado con él y Pedro Sekeli, que era un estudiante, compañero, que es profesor en California actualmente. Se hizo, creo que fue con él que se hizo un generador de música de Bach. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces él se puso la gramática del barroco. Sí. Y se generaban partituras. Partituras originarias de la música con un equipo electrónico. Sí, y entonces Camilo desde esa época ha estado en eso, coqueteando con informática y música y ha hecho una carrera extraordinaria. Él fue compañero mío y andaba con una mochila y una flauta. Me acuerdo muchísimo. ¿Sí? Ese es Camilo Rueda. Pero en el 80, digamos que es la época de Francia, 80, ¿no? Sí. Estamos en una época, para situar un poco a nuestros oyentes, sobre todo estudiantes, era una época donde no existía Windows todavía, era una época del PC,
los primeros No. micros, inclusive, porque antes de eso está el PDP y estas Exacto. cosas. No, ¿con qué encontraste en eso en el 80 de Francia? Sí, sí, yo me fui en el 79 79, exacto. y sí, en el laboratorio en el que yo hice después mi investigación, trabajábamos con un PDP, Exacto, sí. PDP 11 creo que era. Sí. Sí. Que es, PDP es Hewlett Packard, ¿cierto? No, es Digital. Ah, Digital. Digital Uy, no, Equipment. sí, no, pecado. Sí. Digital Equipment. Sí. Donde, sí. Y ahí estaban los los sistemas Unix y Bien, los claro. primeros dialectos de Unix. Estuvimos nosotros experimentando con ellos por ahí en el año 81, que se llamaba Idrix, creo que se Sí. llamaba. Empezaron a salir dialectos Dialectos de de Unix, claro. que muy interesante, y entonces la interactividad estaba empezando a darse. a salir basado Sí. en las cosas que había propuesto un profesor Sutherland por allá en las finales Sí. de los 60, Sí. del workstation, el concepto de workstation. Workstation, sí. Sí. Y eso que tampoco lo saben mucho los jóvenes, en el PF nace Unix y nace el lenguaje C. Sí. O sea, en los laboratorios de la TIT, ¿cierto? De los Estados Unidos. O sea, que era más computador como para control, ¿cierto? Es más científico, Más que para digamos. proceso, más científico. Más científico, ¿no? O sea, eso fue lo que encontraste tú en ese momento. Sí, sí, y en esas era el florecimiento de los minicomputadores, Sí. para hacerle el contraste a los mainframes, que eran los dominantes de la... Los dominantes, era sí. y fue ese florecimiento de Sí. los minicomputadores y el inicio de las estaciones de trabajo para ingeniería, que pues después se convirtieron en herramientas, Claro, pues, tradicionales. indispensables en el ejercicio de la ingeniería. Ahí siempre hay una curiosidad, digamos, de conociendo tu historia, digamos, aunque no nos adelantemos mucho sobre la parte gráfica de los computadores, ¿cierto? La parte de esto. Esa era una época que era realmente débil el aspecto de esa tecnología gráfica, pero parece que tú comienzas una orientación sobre ese tema. ¿Cómo se podía manejar eso? Realmente fue como un accidente o una consecuencia de mi idea principal era cómo ayudarle a los ingenieros a diseñar mejor a su tarea de diseño de ingeniería o de arquitectura, pero principalmente mi primera idea era como por el lado de mecánica, cómo ayudar mejor a eso. Entonces la comunicación gráfica pues es natural e indispensable para esa labor. Claro. Y entonces el laboratorio nuestro en el ENSTA en París se dedicó a ayudas interactivas para diseño por ejemplo, de circuitos o diseño de aspectos de cuando Airbus estaba empezando a fortalecerse. Sí. Los primeros experimentos de ayudas interactivas al diseño por computador. Sí. Nosotros participamos como en esa ola, y la computación gráfica pues era protagonista. Está comenzando Sí. a producirse. Y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos. Me da la impresión de que la corbata la trajiste de esa época. Está pixelada. Quedó pixelada, así, es de baja resolución. De baja resolución. Sí, porque es de Claro. rayas así como las que Claro. usted usa, serias. De acuerdo, sí. Que eso gráficamente después es una cosa increíble lo que ha cambiado la tecnología. Sí, Por sí, eso sí. es interesante ver en esa época. Ahora, luego, cuéntanos un poquito los laboratorios, la experiencia en Francia, laboratorios y esto, están muy avanzados, supongo. ¿O están comenzando investigación de principio? Yo pues sería muy arrogante tratar yo de definir qué era lo que estaba pasando en ese momento, pero
Me pareció muy, digamos, mi experiencia ya personal me pareció muy formadora, porque no era un gran laboratorio de cientos de investigadores, exacto, sí. etcétera, como podía estar en otra parte. Inclusive en Alemania o en Francia o en Estados Unidos, pues ya había grupos de computación gráfica de cientos de personas. Nosotros éramos 15. Pequeños, bueno, 15. Y eso nos permitió a los jóvenes, digamos, Sí. a participar mucho más en la concepción misma de por qué íbamos a hacer esto o qué íbamos a hacer, y de la mano del profesor Belvaux, aprender a concebir, a tomar riesgos de las direcciones, de mirar adelante mirar siempre. Adelante, que Sí, es interesante. que yo creo que eso es muy interesante. Y otra cosa que es muy importante cuando ya mira uno retrospectivamente, es como la estabilidad de las políticas. Digamos que vamos a hacer un polo de aeronáutica en Toulouse, Sí. ¿sí? Y eso dura 20 años, Claro. y 20 años después está Airbus, ¿sí? Imagínate, Vamos a claro. hacer la parte de computación y hardware en Grenoble. Claro, imagínate. Y entonces hoy vemos Y el Estado presente, supongo. el Estado presente, por supuesto, facilitando las cosas, financiando algunas, y sobre todo con estabilidad en las políticas. Claro. No como en otros No países, como en un otros poco países más. que conocemos. Sí, pero creo que eso te marca, porque sí he sabido en el medio, pues, lo que conocemos de ti, que tu pensamiento de largo plazo, ¿sí? De esa búsqueda de lo futuro, de lo que no existe, siempre ha estado en la investigación. Y yo sé también que ahora regresas obviamente a los Andes, no sé en qué año sería. 83. 83 regresas Sí. a los Andes, ya a la computación del micro, y eso está un poquito más avanzada, pero sé que después tú te vuelves el pivote de muchos jóvenes que han ido a estudiar en Francia, a hacer sus maestrías, que es un grupo grande, tengo entendido. Sí, yo creo que ese, el entender que el exponerse a medios diferentes, a estilos diferentes de hacer, a culturas y países diferentes, etcétera, para mí se me convirtió como en una obsesión. Eso es parte importante de salir del parroquialismo, claro, y de abrirse al mundo. Queda un motor prendido ahí. Y entonces con el mismo laboratorio donde yo hice los estudios allá, la investigación, afortunadamente quedaron como bien impresionados, y me solicitaron que seleccionáramos tres muchachos otra vez, y arrancamos ahí. Luego hicimos un convenio seguíamos utilizando las figuras de la cooperación francesa normal, y un acuerdo que logramos con la red de laboratorios de investigación en física nuclear y de partículas en Francia. Ellos siempre han tenido una parte de computación muy fuerte. Entonces creamos ahí como lo que se llamó después la filière colombienne, que es como el Colombian Connection ahí. Conexión con ellos. Y más o menos estaban 2, 3 muchachos, iban a hacer estadías de investigación aplicada, sí, en estos laboratorios en toda Francia. Y entonces uno suma unos con otros, más becas y convenios, etcétera. Yo creo que hay más de 50 personas que han hecho estudios de maestría y de doctorado. No por culpa mía, pero digamos que se ha facilitado, y una gran colaboración de nuestros socios en Francia. Claro, Y es bien interesante.
Pero lo que pasa es que esas iniciativas necesitan un motor, ¿sí? Alguien que está moviendo, que sucedan las cosas. ¿Sí? Y creo porque eso sí lo sabemos. Ahora, vuelves entonces acá al 83, ¿no? Y comienzas a trabajar en los Andes en investigación, en laboratorios. Háblanos un poquito de eso, porque nosotros desde afuera comenzamos, también un poquito desde adentro, porque somos muy andinos, comenzamos a saber de realizaciones ya interesantes en varios temas, en donde entendé que comienza a hacer la universidad contigo. Sí, yo creo que los profesores, claro. Yo en el año 80, yo no me acuerdo si fue en el 83-2 o en el 84-1, se hizo entonces el primer curso de computación gráfica acá, y se formó la primera generación de computación gráfica interactiva en los micros, que en esa época había unos televideos, de 8 bits, y con una pequeñísima, muy básica capacidad de gráfica, pero se desarrolló toda una herramienta y una primera generación de gente formada, y se iniciaron los primeros proyectos de investigación o de desarrollo acá, y hubo uno muy importante que se llamó el PIDAI, porque yo pedía y pedía, pida. No, más siempre con la obsesión de buscar que con la computación pudiéramos mejorar la competitividad de nuestro sector industrial. Entonces, de cómo desarrollar herramientas de diseño y manufactura asistidas por computador apropiadas a nuestra industria metalmecánica, industria de la construcción. En eso trabajamos como unos 5 años más, como 8 años, cuando Colciencias tenía capacidad de financiar investigación y había políticas. Épocas pretéritas. Épocas pretéritas. Y ahí colaboramos mucho con un grupo de profesores aquí en la Facultad de Ingeniería, donde estaba José Rafael Toro de mecánica, Alan Gauthier de electrónica, y eso le dio un gran impulso al área y a la capacidad de impacto, y siempre como mirando cómo tener impacto con la industria. Me suena mucho en esas épocas, porque se habló mucho, un premio que tuvieron de la CIS, creo que fue una mención de honor, un premio colombiano de informática sobre un desarrollo en el área textil. Que me acuerdo que esas eran las cosas que comienzan a salir ya fuera de la universidad y a saberse que hay unos desarrollos, industria, academia. Sí, eso fue una muy bonita aventura que se llamó Excel, que era precisamente nuestra industria textil necesitaba ser más competitiva, y entonces cómo aplicar todo esto del diseño y la fabricación asistida por computador a la industria textil. Entonces trabajamos con el grupo de textiles, que había un programa de textiles acá en la universidad. Claro que sí. Que lo dirigía María Teresa Guerrero. Que era en el Campito, me acuerdo. Sí. Y con profesores de allí, para yo entender qué era la cosa, hicimos algunas pruebas, y luego decidimos vender 2 carros y desarrollar un sistema con vocación industrial, que fue ese sistema que duró en el mercado como hasta a finales de los años 90. Es un ejemplo interesante que ojalá pues se replicara más en Colombia, la universidad, empresa, desarrollos para la industria. Ahora, en ese proceso hay términos que hoy en día son estado del arte, ¿cierto? Y que tú comenzabas a mencionar en esa época, como el tema de interfase hombre-máquina, que obviamente se da mucho en el concepto gráfico, pero en esa época ya estabas tú trabajando en la universidad bajo ese concepto de interfaz hombre-máquina, que hoy en día pues es un tema de punta, ¿no?
¿Cómo nació esas ideas iniciales? Básicamente, como lo acabas de decir, pues en el tema de diseño asistido por computador es interactivo, se necesita, si el que está haciendo las cosas, que es el experto humano que está del otro lado de la pantalla, no se puede comunicar bien, pues el sistema fracasa, independiente de la calidad de los programas técnicos que haya detrás, si no estoy al alcance. Entonces nosotros, por eso siempre se ha hablado de computación gráfica interactiva, y esa parte de interacción, toda la vida, y este laboratorio donde estamos está muy dedicado a eso. Entonces aquí se hace robótica interactiva, todo es interactivo. Todo es interactivo. Todo es interactivo. Sí. Ahí lo veo, robótica móvil, y veo, esto es una lancha, ¿cierto? Es una lancha, que no alcanzan a ver los televidentes, ¿no? Pero vemos allí otro dispositivo. Este es el robot, ¿no?, sobre el cual va montada la lancha. Ya. O sea, es para que vaya con el río. La lancha va sobre esto. Va sobre esto, y esto se va moviendo de acuerdo a la relación de la lancha con el río. Sí. Porque nosotros somos un país de ríos. De ríos, claro. Entonces, quisiéramos que la industria naval se diera cuenta que está frente a una oportunidad grande que no la estamos aprovechando. Y ya han trabajado con ellos, supongo. Están trabajando con ellos. O sea, simulaciones, simulación, dispositivos reales, por decir, conectados con las máquinas, robótica móvil, como lo dice acá. Y cómo ayudar a entrenar la operación de esas lanchas, etcétera, porque nuestros ríos no son fáciles. Claro, sí. Tuvimos con el Magdalena el año pasado con el fenómeno del niño, que bajó de nivel a unos niveles tremendamente peligrosos. Entonces, encontraron una nave perdida por allá, cuando bajó el nivel en alguna de apareció, y los pescadores dijeron, con razón se nos enredaban las redes. Eso fue un misterio, eso fue el año pasado. Pero obviamente el país, los ríos, ojalá se recuperaran, porque es muy importante. Yo encuentro en ese proceso el centro CEPAO, ¿cierto? Que me parece que es algo que nace un poco de relación con lo de Francia también, de investigación. Fíjate una cosa, no, eso es en Francia. ¿Eso fue en Francia? Sí, entonces el laboratorio de investigación, que era un laboratorio pues universitario, se generó un centro de CPAO de concepción y producción, o sea, diseño y producción asistido por computador, y que se quiso darle como un brazo hacia la transferencia al sector industrial. Entonces lo que hacíamos en las investigaciones, este centro buscaba que tuviese un impacto mayor, lo que hoy llamamos innovación y transferencia industrial. Eso lo empezamos a hacer allá en el año 81. Y yo creo que eso también me marcó mucho, digamos, de ver de estar siempre pendiente de cómo tener más impacto, pues que no lo hayamos tenido, pero digamos, la obsesión de cómo lograrlo. Claro, bueno, es una manera de llegar al impacto de alguna manera, pero hay que insistir, sé eso, porque uno hace el esfuerzo de no parar y algo pasará. Heidegger decía, una cosa es iniciar y otra cosa es comenzar. Y entonces decía, la guerra comenzó en la Segunda Guerra con un disparo, pero se había iniciado hacía 30 años. Entonces, de cierta manera, todos estos esfuerzos de continuación, algún momento comienzan a hacerse presentes. En ese proceso de la universidad siempre sonó mucho también Tiberio, porque tú sabes que seguimos los pasos, la decanatura, ¿no? Que eso fue años después, pero eso fue también, impactante en el sentido, una decanatura es una labor administrativa fuerte, obviamente de guía de un proceso, y creo que estuviste 8 años en la decanatura. Esa transición, ¿no?, de investigador y de no perder la característica investigativa, pasando a una decanatura, puede enseñar mucho a nuestros decanos de hoy en día, que no solamente nos dediquemos a firmar papeles, ¿cierto? Porque ¿cómo fue esa experiencia? Personal también, ¿no?
difícil, no, muy interesante de todas maneras. El culpable de la transición es el profesor Alberto Sarria, que él era decano y me pidió que viniera a la vicedecanatura, pero realmente él quería que yo le ayudara a montar una obsesión que él tenía, que yo compartí y comparto, del centro de supercomputación que montamos en el 95. Eso fue el 95, ya estaba la cosa mucho más avanzada. Claro. Sí, nosotros para ese centro que montamos con Alberto se trajo un Cray. Imagínate. Era el más chiquito de los grandes. Sí, era lo más grande en Colombia. El modelo era Junior. Junior. Sí, era el 16 Junior, yo no me acuerdo. Y un poco buscando que la computación de alto rendimiento, tal vez un tris prematuros para el país, pero pues ese es nuestro papel. Claro. Cómo tener impacto, cómo mejorar la capacidad, por ejemplo, de Ecopetrol, cómo mejorar la capacidad de meteorología, cómo mejorar la capacidad del país de toma de decisiones usando computación de alto rendimiento. Entonces estuvimos haciendo eso un par de años, previos al 95 y tal. Cuando Alberto se retiró de la decanatura, el rector Rudolf Gómez, sí, un cambio, tuvieron a bien proponerme encargarme de la decanatura de la Facultad de Ingeniería, y muerto el susto acepté. Sí, da susto. Porque pues conversando hay que conversar, ¿sí? Conversando con amigos por fuera del país, en Francia sobre todo en ese momento, era como muy importante una modernización y una transformación de la formación de ingenieros en el mundo. Que se veía que el modelo estaba cambiando y que tocaba pensar otra cosa. Y aclarar que esta decanatura tenía programas de ingeniería diversas, sistemas, civil, acá en la universidad. Claro, todas las disciplinas de ingeniería. Todas las disciplinas de ingeniería. Sí. Y bueno, fue muy interesante con el acompañamiento del rector Angulo, Carlos Angulo. Nos tocó capotear algunos años difíciles, como siempre presupuestalmente, sí, esa es una parte pero también nos permitió prepararnos para dar un salto grande en la concepción de nuestros programas de ingeniería, de la infraestructura, de la formación de profesores, y yo creo que tomamos unos riesgos e creo que dimos un paso importante en ese sentido. Casi que podría decirse, tal vez para ubicar un poco también a que nos escuchen esto, 93. En el 80 aparecen los primeros microcomputadores, Windows viene a aparecer por allá en el 84 o 85 tal vez. En el 90 la Universidad de los Andes comienza a trabajar con Internet, con Hugo Sim, ¿no? Un poco para ubicarnos. Entonces en el año 93 ya tenemos unos computadores con capacidades gráficas, redes locales, Internet, ¿no? Eso para ubicar un poco también el momento en que estás en ese año. Sí, ya tenemos no solamente los microcomputadores, sino workstation relativamente potentes, tanto IBM como Sun Microsystems después. Y sí, fue una... Y la ambición era el poner esa capacidad computacional de manera interactiva, otra vez, al servicio de resolver los problemas
de ayudar a resolver problemas importantes. Y sí, lo de Internet fue, pues, por supuesto, muy importante. Tanto Fernando Salcedo como Hugo se dieron la pela, tomaron riesgos, Sí. ¿sí? Y se hizo ese acuerdo muy importante con Colombia para traer la señal de Internet a Colombia. A Colombia. Y ahí vamos. Sí, sí. Y sí, entonces la computación ha ido, esos pasos, esos hitos son muy importantes de mencionar, claro, Sí. claro. Y entonces, ya decía el presidente de esa época de que el computador es la red. ¿sí? El computador es la red, son Sí. microsystems. Después Sí, independiente que no exista como empresa, sí. 20 años después podemos decir que él tenía razón. Claro, sí, eso pasa. Lo mismo que pasa con Alan Turing, que dijo hace 50 años que los primeros muertos por la inteligencia artificial iban a comenzar en esta época. Ahora que hablan del carro autónomo y de todo esto, ¿no? Esas son personas que logran predecir una cosa. El computador es la red, era el tema de él, exactamente. Es interesante. Podríamos decir que esa época, porque yo creo que esos 8 años, lo que es los Andes hoy, digamos, ¿no? Eso marca una época de inicio de lo que es hoy, ¿no? La universidad, pienso yo, creo que comienzas con los doctorados, comienza un proceso muy fuerte hacia lo que la universidad debe tender. ¿Cómo era la acreditación en esa época? ¿También se acreditaban en alta calidad? ¿Existía ese concepto o eso era diferente? Recién acabamos de salir digamos, en eso el decano Antonio García, que fue anterior a Alberto Sarria. Sí, Antonio. Antonio lideró la primera acreditación que hicimos con ABET, ABET, sí, porque se buscó para certificarse con ABET. Con ABET, en el 92 creo que fue, sí. Ahí a riesgo de una falla de memoria, 92, tal vez, y el CNA no existía, ¿sí? Entonces Antonio sí lideró esta obsesión que siempre la ha tenido la universidad de compararse internacionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir estos procesos de acreditación? Y un poco el objetivo era ese. Y sí, nosotros apenas se reglamentó lo de CNA, fuimos de los primeros que hicimos el proceso. Que se acreditaron. Después ABET no se renovó por los problemas lamentables de seguridad que tuvo el país. Entonces la comisión estadounidense no pudo venir o no quiso venir por razones de seguridad. De seguridad. Y le propusimos que lo hacíamos por teleconferencia, por todo, y no fue posible. Y solamente recientemente se reinició otra vez el ciclo con ABET, pero digamos con CNA y esto, lo de doctorados, sí, nosotros pues abrimos nuestro programa doctoral, nuestro joven programa doctoral en el 97, cuando yo arranqué la decanatura. 97 fue el inicio. 97. Sí. O sea, llevamos para 20 años. Increíble, ¿no? Increíble. Pero fue hasta el 2005, 8 años. Sí, no. Interesante yo hasta época. el 2005, digo claro. yo, del Sí, yo entiendo, doctorado. hace tanto tiempo, claro. Sí, ¿no? Sí, pasa el tiempo. Sí, pasa el tiempo. Y la obsesión de que un profesor de profesión debe tener doctorado. Sí, que es un cambio de mentalidad. Y cambiamos la universidad. Sí. Cambiaron la universidad. Sí, porque ¿Y Rudolf Holmes estaba en esa etapa? Él fue el cómplice de esos brincos. Él hizo un cambio fuerte. Sí. Que afortunadamente Carlos Angulo los supo estabilizar y supo enraizar, que no era fácil, eran muchos cambios simultáneos. Y eran orientaciones un poco, seguramente coincidían en algo con Rudolf Holmes, pero había como que moderar el tema, ¿no? Un poco lo que... El inicio fue fuerte. Él es muy impaciente. Yo tengo entendido que con Rudolf Holmes hubo impacto académico y cambios fuertes, ¿no?
Eso sí me acuerdo mucho. Pero él mostró que sí se podía cambiar. Que se podía cambiar, claro. Y cambiamos. Eso significa que, por ejemplo, hoy tienes, no sé si tengas esas cifras, doctores en la facultad o en la universidad, o que prácticamente todos los profesores tienen doctorado hoy en día. Sí, solo los pioneros sí. que ya casi no hay, digamos, la generación está cambiando, claro. Pero digamos los nuevos. Desde esa época, para llenar el formulario de solicitud de un puesto de profesor, tocaba tener doctorado. Claro, sí. Y ya si no tenía doctorado no podía llenar el formulario. No podía llenar el formulario. Eso fue lo que cambiamos. Claro, un tremendo cambio. Tremendo cambio. Y ahí vamos. No, en este momento debe haber 140 profesores de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería. En sistemas debe haber 30 tal vez. Sí, 30. Claro. Esa es la etapa de la universidad hoy en día. Y ahí vamos. Si estamos todavía en construcción, como digo yo, estamos como al final de la adolescencia. Sí, yo creo que en nuestras tareas estamos en estado beta permanente, como digo yo, ¿sí? Como se dice en software, ¿no? Sí, el estado de intervención y versión se llama el beta. Estamos en estado beta permanente. Yo sé, la universidad realmente ha crecido y es un orgullo para el país cada vez que nombran el sitio en que está a nivel mundial. Esa parte es muy interesante. Una vez te dije yo, y entonces después de la decanatura volviste a la investigación. Y tú me dijiste, no, corrijo, nunca me retiré de la investigación, ¿sí? Que por eso me interesa tanto ese tema de seguir la decanatura con un perfil investigativo, ¿no? Pero bueno, termina la decanatura, ¿cierto? De todas maneras, entra en una época más intensa, o diría, dedicado. ¿Cómo fue esa transición? Sí, digamos que durante la decanatura la parte de investigación pues está en su mínima expresión, pero activa. ¿Sí? Activa, sí. No muy intensa por razones obvias, sí. O por incapacidad mía de tener más profundidad en las acciones. Y en el 2005, pues más o menos era como mi última, o yo lo vislumbré ahí, era o volvía de lleno a la investigación o seguía en una carrera administrativa. Sí, como que ya mantener ese ritmo débil no era sostenible. Sí. Entonces nos pusimos manos a la obra otra vez y aquí estamos, pero digamos no fácil, pero sí, con mucho entusiasmo se logra. Sí, creo que hay un impulso de riesgo, ¿no? Sí. De decir, aquí le vamos a jugar a esto, un poco lo que definías antes con Francia, que decía, a ver, vamos por este lado, un poco era impregnar de eso a la facultad, y que es lo que se ha conseguido realmente, ¿no? Sí, yo creo que digamos, una satisfacción que tengo es no solamente las paredes en las que estamos hoy, sino la actividad que hay, 4 profesores jóvenes que están trabajando fuertemente en la cosa. Aquí se fabrican 6 tesis doctorales, 20 de maestría, 20 de pregrado permanentemente. Eso es realmente satisfactorio ver que es viable, no fácil, pero sí, que es viable lograr una sostenibilidad de esos esfuerzos aquí. Sí. Y eso es muy importante, yo creo que para las nuevas generaciones y para el país necesita este tipo de cosas. He oído también un poco una metáfora, que es jugar en primera división. ¿No es cierto? Sí, o sea, sí. ¿Cómo es eso? Es decir, de pasar de un statu quo, por decirlo, a una primera división que seguramente se visualice de acuerdo a un estándar mundial, global. ¿Cómo ha sido también ese proceso? Pues sí, y se ha logrado, creo. Pues estamos en esas, pero digamos sí, es otra vez como la ambición
del no parroquialismo y que el exponerse a la crítica, a las comparaciones, no siempre es bueno para el ego, pero es bueno para el futuro. No es bueno para el ego, luego sufre mucho con eso. Y esa ha sido una obsesión permanente, sí, lo de qué quiere decir jugar a primera división. Puede ser que solamente lo inviten a uno a la pretemporada, sí. Y no alcanza más. Pero hay que intentarlo otra vez. Sí. Sí, en esas estamos. Sí. Sí. MIT ha estado siempre presente, ¿no? Por la universidad. Sí. Por qué metodologías que se han adoptado o se han trabajado conjunto. Pues son referentes. Digamos, nosotros hace unos años estábamos muy en la onda de qué quiere decir el Media Lab si lo hacemos acá, ¿sí? Sí, después uno no necesariamente lo tiene que seguir, pero digamos que... No, es un pero sí es referente, ¿sí? Y desde personas como Eduardo Aldana, toda la vida nos ha enseñado que no necesariamente hay que hacer caso, pero hay que mirar los referentes. Los referentes, sí. Y sí, entonces nosotros hemos tratado, tenemos referentes a los que estamos como en la jugada de qué se está decidiendo, tanto en la parte estadounidense como en la parte europea, ¿sí? Claro, de ambos lados. Y yo creo que eso es muy positivo, que no necesariamente están de acuerdo. Sí, ahí puede haber. Y entonces, ¿cómo recuperamos nosotros lo mejor? Porque sabemos que ustedes han trabajado sobre el estándar, mirando del CDIO, ¿sí? el concebir, desarrollar, implementar y operar, creo que es de MIT. Y tengo entendido que ustedes lo han trabajado muy seriamente, porque eso se observa mucho, se mira y dice yo tengo un pedacito de esto, creo que la Javeriana también lo ha hecho exitosamente, pero cuéntanos un poquito de eso, que eso es constructivo para oírlo. Sí, yo creo que nosotros iniciamos esta parte de cuando dije hace un rato de que había que cambiar la manera de formar ingenieros. Iniciamos una red internacional en aprendizaje activo en ingeniería en el año 2000. Y parte de nuestros socios en esa red era All in College, que estaba comenzando. All in College, que no existía, o sea, no, estaba al potrero. Yo estuve en All in College hace 3 meses. Exacto. Y entonces, muy novedoso. Con Mark Somerville empezamos él estaba concibiendo cómo hacer una nueva escuela de ingeniería, que es All in hoy en día. Sí. Y lo de CDIO, de concebir, diseñar, implementar y operar, nosotros nos metimos en esas cosas a mirar, y hoy en día le pusimos una O gigante antes. Usted observe para intentar comprender. Con la comprensión usted concibe. Sí, perfecto. Entonces, y así, observe, conciba, desarrolle. Exacto. Entonces ahora nosotros hablamos de OCDIO. Sí, bueno, eso es una novedad. Toca no quitarle la C. Sí, mejor dejársela. Con un espacio en blanco para que no peleen por allá. Sí, pero es interesante, y en todo eso tuvo mucho que ver, entonces reflexiones, tuvo mucho que ver los programas de enseñanza de la ciencia en los niños. Sí, lo de Hanson en Pasadena, lo de la Malapat en Francia, después nosotros aquí hicimos Pequeños Científicos. Pequeños Científicos, ese es el tema, claro. Que nos enseñó mucho de qué hacer en la Facultad de Ingeniería. Claro, con los niños. Lo de cómo enseñarle a los niños y cómo los niños aprenden, etcétera, y la parte activa de... Es maravilloso. De ahí, mucho de lo que hay acá es inspirado de los allá. Niños. No, lo entiendo. Nosotros en Uniminuto tenemos un proyecto STEM con Carnegie, 1.200 niños de colegios con robótica para enseñanza de la ciencia y la tecnología, y cuando los niños explican el robot,
es fantástico. Cuando explican fuerza igual a masa por aceleración y el ángulo acá, y los mayores que los oyen le dicen que usted está entendiendo lo que están diciendo. Es muy interesante eso y enseña hacia arriba. Hay una pregunta de orden un poquito personal, pero que siempre nos da curiosidad porque sabemos que el papá de tu señora es premio Nobel. Ah, sí. Y entonces nadie tiene un premio Nobel en la familia Lago, es decir, no es común, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de tener un familiar premio Nobel? ¿Él es premio Nobel en qué área? ¿Es física? Física. Que nos cuentes un poquito. Sí, George obtuvo su premio Nobel en el 92. Y claro, eso no está en mi hoja de vida. No, yo soy el que estoy está en la hoja de vida de él. Yo soy el de la imprudencia de la pregunta. No, maravilloso, digamos, y el personaje, la manera como lo asumió, como con una responsabilidad con la sociedad, digamos, de que la sociedad, sí, la sociedad me dio a mí esta oportunidad de ser lo que soy, y entonces le dedicó mucha energía a esto de la educación en ciencias en los niños. Cómo enseñarle a la sociedad a preguntar por qué. El por qué. Entonces, un privilegio muy grande, que igual hubiera sido sin el Nobel. ¿Sí? Como persona lo era, claro, porque el Nobel es la impronta. Pero la manera como esa persona, la grandeza con la que, la humildad con la que asumió sus responsabilidades de Nobel y el impacto que tuvo en toda una generación en Francia y en Europa, por su don de gentes y su manera de hablar y de concebir las cosas. Y la obsesión también de que toda esa parte en el CERN de detectores de partículas de altas energías, cómo llevar ese conocimiento y ese know-how a otras áreas, por ejemplo a biología o a medicina, y hizo unas cosas extraordinarias buscando eso también. Sí. Pero sí, es más la manera de pensar y esa visión de cómo le ayudamos a la sociedad a no caer en los fanatismos, ¿sí? A no seguir profetas, ¿sí? A preguntar siempre por qué. Interesante. ¿Sí? Y volviendo a la O de los CDI, a observar y escuchar. Exactamente. Que es un tema. Ayer hablábamos con alguien en la universidad que ahora se habla de conversatorios, ¿no? Y me decía, ¿por qué no hacemos un escuchatorio? Eso. Sí, me pareció muy interesante. Muy porque bien, se dice, hay un filósofo que habla que en la medida que la persona asciende, escucha menos, ¿no? Es lo más difícil es y creo escuchar. que personas como que me acabas de hablar, o el doctor Jorge Reynolds, que hablamos hace un rato fuera de cámaras, que escuchan, es una propiedad. George Charpak, eso de escuchar, observar. Escuchatorio, vamos a hacer escuchatorio. Bueno, ya digamos para ir como cerrando nuestra conversación, que siempre hay mucho que nos queda por fuera, pero seguiremos hablando y en esto de los escuchatorios y conversatorios haremos muchas cosas. Simplemente yo quiero sorprendernos mucho porque cuando hablamos de ti, de los 60 proyectos de grado, de doctorado, me imagino el gran número de proyectos que has dirigido en pregrado, que nos habla de sistemas urbanos, nos habla del cerebro, de la analítica visual de los datos del cerebro humano y todos estos temas, la interacción hombre-máquina, todo eso, indudablemente significa que has sido un académico que has logrado tocar terrenos diversos, te has logrado escaparte solamente de un terreno, ¿no? O sea, tecnología para la industria, etcétera. ¿Qué nos dices de lo que ves hoy en día con estas nuevas tecnologías que convergen hacia Internet de las cosas, Big Data, ¿no? Yo lo llamo la máquina que lee el pensamiento, ¿no? Todos estos, o sea, ya la privacidad perdida, ¿cierto? ¿No? Es una cosa, 50.000 dispositivos conectados a Internet en 2022, ¿no? Todo eso, ¿cómo visualizas ese momento como para terminar nuestras conversaciones? Sí, yo creo que la computación, finalmente
tomando la computación visual interactiva y la computación en general, y siempre buscando, eso solo no sirve para nada, ¿sí? Entonces, sí, debe estar siempre al servicio de el hombre resolviendo problemas. El hombre sirve para tomar decisiones. Entonces, lo de diseño, desde diseño asistido por computador, eso es, ¿quién toma las decisiones? El diseñador. Claro. Entonces, ¿cómo converso con el diseñador para que él tome más? Lo de analítica visual que estamos haciendo en los últimos años. Que sea Big Data o Small Data, lo que importa es el humano que está analizando una situación problemática y necesita tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo la computación se pone al servicio de ese momento crucial de que el humano tiene que decir por acá? Y la tecnología, digamos que los accidentes que vamos produciendo con los progresos tecnológicos, lo que yo creo es que siempre hay que ponerlos al servicio de ese momento, sí, de que el hombre dice, la mujer, generalmente. Sí. Vamos por acá, ¿sí? La decisión, ese momento crucial de la decisión el camino es que clave. Se va a coger. Es clave que el humano analiza y decide. ¿sí? Sí. Todo lo demás debe estar al servicio de ese momento. Sí. ¿sí? Entonces, the network is the computer, ¿sí? Que Internet de las cosas, que yo no sé qué, todo bien, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que una persona pueda tomar mejores decisiones en el momento adecuado. El ser humano como centro. Sí, yo creo que siempre. Y, por ejemplo, a los muchachos les digo, diseñen, conciban sus propuestas sin restricciones tecnológicas, que es contrario a lo... Muy bien. Entonces, digamos que, ¿cuál es el ancho de banda de la red? Sí. Suponga que tiene infinito, y después tocará arreglar el problema. Claro. Pero si no quiebra esos supuestos, no se le va a ocurrir nada nuevo. Se frena. Entonces, y eso hace que podamos nosotros seguir avanzando generando nuevas necesidades. Sí. Tiberio, pues vamos a terminar en esta conversación de hoy. Vamos a seguir conversando por mucho tiempo. Agradecerte mucho porque es una contribución a la cultura digital de Colombia, de los muchachos que van a ver estas historias. Y sobre todo lo que yo he observado en esta experiencia es cómo el proyecto de vida de una persona avanza. Casi siempre cuando tomamos las experiencias de los pioneros que hemos hablado contigo, hay un comienzo donde no sabe para dónde coger, que está estudiando, los muchachos nuestros sufren ese proceso, todos, pero cómo hay cierta tendencia, ¿no?, que se va cumpliendo en la medida que se dan las oportunidades. En eso pues has contribuido tremendamente en la formación de los profesionales. Te agradecemos mucho la participación en el programa Mi Bios y con eso pues vamos a terminar nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias y no, al contrario, pues un honor poder conversar contigo.